violentas porque ya estaba incorporada con anterioridad. Esa persona es Germán Ojeda, que con sus correcciones y sus observaciones y algunas simpáticas regañinas me aclaró bastantes dudas. Le estaré también enormemente agradecido a todos aquellos que hagan el esfuerzo de leer este libro. Solamente con eso ya merece mi respeto. En general quiero darle las gracias a todos mis hermanos que me han apoyado desde el principio, en especial a Ricardo, que ha mediado siempre todas las gestiones, también por el comentario de la solapa, a Pilar, que se calentó la cabeza buscando un sitio donde poder celebrar este acto, a Nené, que junto con Pompeyo me pusieron en contacto con Juan León y con Enrique Morón, me estaré agradecido siempre, a Marta, que se fotografió para la contraportada, y gracias especiales a mi hijo Manolillo, que hizo la fotografía y el diseño de la portada, de la contraportada y de la solapa. Bueno, voy a citar un párrafo de 8 o 10 líneas, que es una síntesis de la novela, que correspondería a la contraportada. Y es para que os hagáis una idea leve de lo que va a decir. Dice así: la ciudad de Granada está sufriendo una intensa ola de violencia. Don Agustín Quiñones, afamado joyero e influyente hombre de negocios en todo el país, está detrás de ello. En esta primera parte de la trilogía titulada El Palacio del Gran Capitán y dedicada a la familia Quiñones, se desarrolla una trama complementaria a la investigación policial protagonizada por la intolerancia de cierto sector de la población hacia seres marginales, por la violencia hacia ellos, por el sexo y por la droga. Todo ello, unido a la personalidad de los personajes, dará lugar a situaciones no esperadas por el todopoderoso don Agustín Quiñones, señor del Gran Capitán. Bueno, hecho los pertinentes agradecimientos y citado este pequeño párrafo, voy a comentaros brevemente cómo se gestó la escritura de esta novela. Siempre me ha impresionado negativamente la intolerancia, el abuso y la presión que ejercen ciertos sectores de la población, generalmente los más pudientes, o que se creen los más pudientes, sobre los que tienen bajo su cuidado, en especial sobre los seres más marginales. Como forma de expresarme repulsa hacia esta intolerancia, pensé en hacerle un pequeño homenaje a estos seres. Y qué mejor forma de hacerle un homenaje que escribir algo sobre ellos, en los que fueran los auténticos protagonistas. Algo como esta novela. De esa manera pensé poner las cosas claras y escribir sobre polos tan opuestos como, por un lado, los seres más marginales que pueden existir en la sociedad, como son los mendigos, los toxicómanos, los inmigrantes, solamente por citar algunos de ellos, ¿no? Y por otro lado, los sectores más favorecidos, haciendo protagonista a don Agustín Quiñones, un poderoso hombre de negocios. El señor Gran Capitán nace de la propia necesidad que yo tenía de escribir sobre estos dos polos tan opuestos. Sin ello, evidentemente, no hubiera sido posible sacar este libro a la luz. El libro en cuestión es, como digo, un pequeño homenaje a estos sectores más desfavorecidos, a los más marginales, y en especial a todas las personas, son familiares, amigos, conocidos, que todo el mundo conoce, que se han quedado en el camino, que ya no están entre nosotros por causas relacionadas directa o indirectamente por algún tipo de marginalidad. Pensando en ello es por lo que me animé en un principio a escribir esta historia. He intentado buscar un punto intermedio entre la violencia de don Agustín Quiñones y la intolerancia, su intolerancia, la droga por parte de su hijo Rodrigo y el amor y la ternura por parte de la chica bipolar. La trama de esta novela se desarrolla en Granada. Es un libro sobre todo pensando en esta ciudad. Esta es la primera parte de una trilogía. Cada una de ellas va cambiando de personajes reales. Los personajes, quiero decir, van naciendo por sí mismos de la propia necesidad de la novela, de las exigencias de esta. Un personaje no se presenta sin ser requerido por las circunstancias emanadas del desarrollo de la historia. Es decir, estos van surgiendo conforme la trama vaya sintiendo su presencia. Las situaciones en los distintos capítulos van naciendo casi todos, excepto una minoría, sobre amarse. Son espontáneos. Esa minoría de capítulos son
preconcebidos son el principio, entendiendo por el principio en el capítulo dedicado al robo de las joyas, que es, diríamos, donde empieza el nudo de la novela. También el final de la novela y algún que otro intermedio como el dedicado a la Tercera República. Los demás, como digo, van naciendo de la propia trama creada, que son todos capítulos acordes con ella. Tengo que decir que aunque El Señor del Gran Capitán parezca un libro violento, en realidad es todo lo contrario. Es un canto contra la violencia, la tiranía y la intolerancia de las personas que las practican, que no son pocas. Un canto contra quien siempre ha criticado a las demás personas, sobre todo a la de tipo más marginal, sin darse cuenta de que algún día esa persona marginal puede ser su padre, su hermano, su hijo o algún conocido suyo. Entonces es cuando ese violento, intolerante, se echa las manos a la cabeza y comienza a reflexionar y a justificar a ese padre, a ese hermano, a ese hijo, a ese conocido o quien sea, a quien él ha odiado de siempre, a la clase de personas que él ha odiado de siempre. Sé que no se verá de gran cosa, pero lo que pretendo con esta historia es aportar un pequeño grano de arena en contra de esa intolerancia, de esa violencia y de esa tiranía por parte de esta clase de personas. Quiero decir que no me identifico con ningún personaje de esta historia, ni política ni socialmente. Si acaso en algún rasgo del perfil de algunos de ellos y solamente en determinadas situaciones. Las opiniones políticas que puedan tener los protagonistas de esta historia no son ni mucho menos las mías. Solamente me he limitado a comprometerme con ciertos matices que yo considero lógicos sin adentrarme más en el terreno de lo social o de lo político. También quiero decir que cuando se habla de droga, que es una de las materias importantes sobre las que he escrito en este libro, intento llegar hasta el final. Sé que pueden parecer algo crudo y frío los capítulos dedicados a este tema, pero a la vez, como digo, me gusta llegar al final y por lo tanto los considero necesarios y bastante interesantes. Tampoco, y esto lo quiero aclarar bien, me siento identificado con ninguno de los personajes que consumen estupefacientes. La gente habla, otros escuchan y siempre hay malentendidos entre los dos. Cuando en algunos capítulos se habla de sexo, también me gusta llegar, si no al final, bastante lejos. Digamos, quedándome en el erotismo, sin llegar a la pornografía. Por lo cual también considero necesario y suficientemente justificado esos capítulos o subcapítulos. La cuestión de la violencia es una de las más importantes del libro, si no la que más. También debo decir que he llegado bastante lejos en este asunto y también considero este tema absolutamente necesario. De nada serviría presentar a un Agustín Quiñones sin maldad, sin intolerancia, sin violencia, pues esta historia no tendría ningún sentido. Son historias que, aunque se presenten como bastante fuertes, pueden suceder en cualquier momento. No hay que olvidar que cosas parecidas suceden con cierta frecuencia, con bastante frecuencia, ¿no? Los apareamientos a mendigos, inmigrantes, homosexuales, toxicómanos, por parte de grupos extremistas son, por desgracia, bastante habituales en nuestra sociedad. Os preguntaréis, los que no lo hayan leído, la mayoría, ¿qué clase de novela es? Pues, bueno, os responderé teniendo en cuenta la opinión de que lo ha leído, que me han dicho prácticamente de todo. Desde que es una novela de aventura, policíaca, una novela negra, una novela urbana, más que urbana, suburbana, diría yo. La verdad es que no me gusta etiquetarla, ¿no? Pero al sumo me gustaría llamarle novela realista. O como bien dice el autor del prólogo, neorrealista. Y neorrealista porque las situaciones que en un principio puedan parecer exageradas o surrealistas se vuelven reales al comprobar que la realidad supera muchas veces ampliamente la ficción, o al escuchar día a día las noticias en televisión, radio o prensa. Entonces nos damos cuenta de que esas situaciones no son tan exageradas como en un principio pudieran parecer. Este tipo de novela, la neorrealista, que en los años 90 estuvo tan de moda, y que algunos críticos llamaron de la generación X, vaya definición, fue tan maltratada por la crítica como aplaudida por el público.
que a fin de cuentas son siempre quienes tienen la última palabra. La crítica la rechazó porque los autores se expresaban con demasiada claridad, con total libertad, utilizando neologismos, vocablos que normalmente no usarían autores de otro tipo de novela o de otro género literario. Más bien las camuflarían con otras palabras, digamos, más ortodoxas. En definitiva, sería llamar a las cosas por su nombre, y la verdad, ¿no? Llamar al pan, pan, y al vino, vino. Ahí tenemos a José Ángel Mañas con la historia de Crónic, a Lucía Echevarría con Amor, Curiosidad, Rosa y Duda, o a Ray Luriga. He intentado reflejar las emociones de los personajes lo más cercanamente posible a la realidad, tal y como son en cada circunstancia. Por ejemplo, la tristeza o la depresión en la chica de ojos azules, el efecto de la droga y el síndrome de abstinencia en su hermano Rodrigo, el miedo a ingresar en prisión de uno de los miembros de la banda de matones, el amor de pareja, ya que en esta historia también hay bastante de amor, aunque parezca que no, pero sí lo hay. También el afecto hacia otras personas, como que puede ser haber entre dos hermanos o entre amigos. También hay extremos, situaciones de extrema ansiedad por parte de diversos personajes, como cuando se pierde a un ser querido o a un familiar cercano. Ya no quiero terminar este acto sin citar una parte del texto en el que creo que se define el libro por sí. Dice así: en la familia Quiñones existía un problema bastante grave y quizá más común de lo que se pudiese pensar. Los aires de grandeza de don Agustín, su carácter intolerante, su forma de ser tiránica y arrogante, el querer ser siempre, no ya el primero, sino el único en todo, el mandar y ordenar sobre todo y sobre todos. Todo ello lo había aprendido, lo había mamado de sus padres y abuelos, y esto también a su vez lo habían aprendido de sus antecesores desde hacía muchas generaciones. Ellos siempre habían seguido la misma tradición, una tradición que consistía en hacer y mandar hacer lo que les venía en gana, de extorsionar, apalear, asesinar a quien les estorbaba, diferenciándose solamente en el tiempo en el que vivían, en la época en que les había tocado vivir. Habían sido, desde hacía varios siglos, una de las familias más influyentes y con más poder del país. Un poder que había que entenderlo en el más amplio sentido de la palabra, no solo en el campo económico, sino también en el político, castrense, eclesiástico o judicial, ya que esta estirpe había dado desde políticos de primera fila hasta militares de la más alta graduación, incluso en periodos de autocracia o dictadura. Aparte de sus filiaciones políticas o militares, existía en todos ellos el común denominador de ser hombres de negocio, esa clase de personas que solo buscan dinero y poder. Todos ellos se habían dedicado a la venta de joyas de gran valor desde hacía varios siglos, y aparte de eso siempre habían existido otros negocios, otros grandes negocios, siendo sus empresas en muchos casos la punta de lanza de la economía española. El último de los Quiñones, heredero del imperio, don Agustín, aparte de su pasión por las joyas, se dedicaba también a la construcción, teniendo además participación en algunos de los grandes bancos españoles y en varios grupos aseguradores. Bien, pues estos señores siempre habían estado acostumbrados a ser el centro de su entorno, a que se ejecutasen sus órdenes instantáneamente, sin discusión ni negativas. De lo contrario, quien se atreviese a contrariarle sería despedido si era trabajador suyo, si no lo era, de cualquier forma sería pisoteado, hundido o incluso algo peor, apaleado o asesinado. De eso sabían muchos los Quiñones. Pero era esta una forma de actuar que al parecer acabaría con la última generación, con Rodrigo y Barrio, ya que estos no tenían en absoluto esa forma de ser tan despótica que tanto caracterizaba a su antepasado, hasta incluso su anterior generación, la de su padre. Así pues, don Agustín humillaba a sus subordinados, le encantaba eso de sentirse el primero entre todos, que el resto de la gente le reverenciase y tenía que revalidar esa posición en cuanto se le presentaba la ocasión. Él siempre tenía que mover los hilos de todos, los demás no eran sino simples marionetas en sus manos. Bueno, pues este trozo que acabo de leer creo que resume perfectamente tanto la forma de ser como de actuar de don Agustín Quiñones, que es el pilar básico de esta primera parte de la trilogía. Y ya para acabar, quiero decir que este libro se lo dedico a mis padres fallecidos, a mi hermano difunto y por supuesto a mi hijo Manolillo y yo.
puntos y si quieres alguna pregunta a los autores, vamos a poner a abrir, como ven ustedes.